Buenas tardes, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta hermosa tarde por esta oportunidad que nos da de estar en su casa para adorar el nombre de Jesús. Damos una cordial bienvenida a todos los que nos siguen a través de el Facebook, a través de el Instagram, y a través de cada uno de los medios que se están usando para predicar la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos también que están en línea, siguiendo esta transmisión y siendo bendecidos y edificados, y cada una de las personas también que aún no siendo de parte de la congregación están siguiendo la transmisión. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, por estar en este lugar. Si hay algún nuevo, le damos una cordial bienvenida y es bienvenido a la casa de Dios. Amén. Vamos a tomar el tiempo para tomar la palabra. Voy a pedirle a los maestros y maestras que están encargados de los niños que puedan sacarlos, llevarlos a lugar donde van a ser atendidos de manera ordenada, de manera quieta, para que no haya distracción. Mientras le voy a pedir a usted que busque en la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 16 al 20. Amén. Hoy quiero enseñarles una verdad que está en la Biblia. No es nada nuevo, no es un secreto, es algo que está en la Biblia. Y algo que todos los cristianos debemos saber, y que si lo sabemos y lo podemos usar, eso va a traer bendición a nuestras vidas, eso va a traer bendición a nuestro corazón. Hemos titulado el tema de hoy, Templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Qué hermosa verdad, qué hermoso es saber que hoy somos templo del Espíritu Santo. Antes de conocer a Jesús, no éramos templos del Espíritu Santo. Antes de conocer a Jesús, no teníamos esa presencia maravillosa de Dios en nosotros, pero hoy que lo conocemos, hoy que lo tenemos, somos templo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios por esta verdad tan importante. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 16 al 20, dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une con una ramera es un cuerpo, pero el que se une con el Señor es un espíritu. Amén. Entonces estamos hablando de otro nivel de vida, de otro nivel de accionar en esta tierra. Al unirnos con el Señor, nos convertimos en un espíritu con Él. Aunque seguimos teniendo un cuerpo humano, estamos unidos a Jesús y somos un espíritu. Dice la Biblia, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Amén. No debemos ignorar eso. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros, ¿verdad? Lo tenemos de parte de Dios, y el cuerpo no es nuestro, es de Dios. Así que yo tengo que cuidar muy bien esta habitación, esta residencia, este lugar donde habita la presencia de Dios. Tenemos que cuidarlo muy, muy bien. Verso 20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay un canto que cantamos, dice que el gozo del Señor hace que nos estremezcamos, hace que sintamos, hace que vibre nuestro cuerpo. Y realmente cuando la presencia de Dios está en nosotros, nuestro cuerpo manifiesta ciertas acciones, ciertas reacciones. Algunos se caen, otros tiemblan, otros se desguanzan, otros se postran, otros lloran, otros gritan, otros dan vuelta, porque es la presencia de Dios la que se manifiesta a través del cuerpo en la vida de la persona. Amén. No es que querramos hacerlo, es que Dios toma el control de nuestras vidas y hace algo extraordinario. Así que todos los que hemos aceptado a Cristo somos templos del Espíritu Santo. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias. Hemos cantado con gozo, hemos cantado con alegría, hemos
verdades trascendentales para nuestra vida mientras cantamos, mientras abrimos nuestra boca para exaltar tu nombre, para declarar tu grandeza. Estamos plenamente convencidos que algo extraordinario está sucediendo, Señor, que algo extraordinario está pasando en cada vida, en cada corazón. Algo sobrenatural, Señor, en esta hora en que hemos estado cantando, adorando, exaltando tu nombre. Hay sanidades, hay milagros, hay prodigios, Señor. Hay liberaciones por medio del poder de Jesús. El que ha venido enfermo sale sano, Señor. El que está siguiendo la transmisión con algún dolor, con alguna molestia, es sanado en el nombre de Jesús. Porque donde está tu espíritu hay libertad. Y tu espíritu está aquí con nosotros en esta hermosa mañana. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Te adoramos y te bendecimos, amado Señor Jesús. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor es para ti, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Puede glorificar al Señor en lo que estamos oyendo la palabra. Pueden sentarse y pueden meditar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Amén. Así que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿verdad? En forma espiritual. Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y la Biblia dice que Dios habita Dios habita en mí. Dios habita dentro de. Quiero que ustedes vean conmigo en la Biblia la forma en que Dios se manifestó a Moisés e Israel. La forma en que Dios hizo presencia de manera física, de tal manera que ellos vieron algo físico. No vieron a una persona, pero sí vieron manifestaciones físicas que daban a entender que Dios estaba allí. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 19, el verso 9. Dice Dios así a Moisés: entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. ¿En qué forma de qué iba a ser? En forma de una nube espesa. ¿Cuántos han visto una nube espesa? Dice, voy a venir en forma de una nube espesa, de tal manera que tú vas a darte cuenta cuando yo venga, para que el pueblo que oiga mientras yo hablo contigo, y también para que el pueblo te crea para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Por causa de nosotros, Dios tiene que hacerse manifestación física para que podamos creer. Él podía hablar sin que nadie supiera que él estaba allí. Pero él dijo, voy a manifestarme en una nube espesa. Y el pueblo va a escuchar mi voz. Y van a saber que yo estoy hablando. Te van a creer y me van a creer a mí. Verso 16 del capítulo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Qué tremenda es la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Entonces, está en mí. Somos templo de esta presencia que estaba allá, es la misma que usted porta, es la misma que yo porto, es la misma que está dentro de mí. Increíble, algo fuera de lo natural, algo fuera sobrenatural, pero Dios nos ha hecho templos de su espíritu. Cuando Él descendió, dice que entonces vino Él en forma de truenos, relámpagos, y una espesa nube estuvo sobre el monte. Se escuchaba un sonido muy fuerte de bocina y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Era algo extraordinario. ¿Usted ha visto un incendio? Pues ese monte estaba incendiado por el fuego de Dios. Humeaba, salía humo, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Por eso cuando Dios se manifiesta en usted y en mí,
de repente no aguantamos la presencia de Dios. De repente nos desvanecemos, ¿verdad? De repente sentimos que nuestro cuerpo tiembla. De repente sentimos que nos vamos en un sueño y ahí pasamos 1, 2, 3 horas y Dios está ministrando en nuestra vida. Este es el poder de Dios que está en usted y en... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este mismo Dios es el que está con usted. Este Dios que se manifestó allá. Y dice la Biblia, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Con voz tronante. Amén. Así que todos escuchaban la voz de Dios. Todos escuchaban cuando Moisés preguntaba y Dios le respondía. Todos escuchaban lo que Dios estaba diciendo. ¿A cuántos nos da miedo escuchar la voz de Dios? Verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Y Moisés subió a la cumbre del monte. Quiero leer capítulo 33 de Éxodo, verso 7. Quiero que me sigan en su Biblia para que ustedes lo puedan ir viendo, lo puedan ir subrayando. Esta es la forma en que Dios se manifestó a Moisés y a Israel. Dice así la Biblia, capítulo 33, verso 7 de Éxodo, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Una columna de nube. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. La palabra adoraban allí es, se postraban con la cara en tierra. Porque estaban viendo la presencia de Dios. En forma de una... Postrarse con la cara en tierra significa, Señor, somos tus siervos. Tú eres más grande que nosotros y nos humillamos delante de ti. Rendimos nuestras vidas a ti y tú eres el Señor. No soy digno de poder estar de pie delante de tu presencia porque es tan grande y tan maravillosa que lo único que me queda es postrarme a tus pies. Amén. Entonces nosotros estamos hoy en la presencia de Dios. Hoy está el Espíritu Santo aquí. Por eso usted tiene que adorarle, yo tengo que adorarle. Podemos doblar nuestras rodillas, podemos postrarnos en el piso, podemos doblar nuestras rodillas aquí en el altar, podemos alzar nuestras manos, podemos cerrar nuestros ojos y lo podemos adorar. La palabra adorar habla más de posiciones, de formas en que nosotros nos postramos o nos ponemos delante de Dios que de otra cosa. Usted la investiga en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y va a encontrar que esa palabra adorar tiene que ver con la posición que uno toma delante de Dios y delante de su presencia. ¿Sí? Porque es respeto, es reverencia. Entonces, cuando nosotros reverenciamos su presencia, algo extraordinario va a pasar en nosotros. Amén. Hoy usted no ve una nube, ¿está bien? Hoy no escuchamos truenos, hoy no escuchamos relámpagos, hoy no escuchamos una voz tronante, pero esa voz tronante y esos truenos y esos relámpagos, esa nube que estaba allá, está aquí hoy. Está con nosotros. Por eso los profetas decían, en cuya presencia estoy. Todo el tiempo estaban en la presencia de Dios. Adán y Eva, antes de fracasar, antes de pecar, dice que Dios se paseaba al aire del día. Ellos tenían un contacto directo con Dios todo el tiempo, porque eran seres humanos, tenían un cuerpo humano, pero no era todavía mortal su cuerpo, pero de forma espiritual ellos podían tener una relación con Dios.
su espíritu podía estar en contacto con Dios. Por eso cuando ellos pecan, lo primero que hacen es, cuando escuchan la voz de Dios, se esconden y se dan cuenta que estaban desnudos. Entonces empezó a operar el alma y se rompió la comunión con el espíritu, y fueron unos seres vivientes, almas vivientes que ahora eran guiadas por los sentidos, por lo que veían, oían, tocaban, olían, sentían. Por eso cuando le preguntaron a Adán, ¿qué hiciste? Él dijo, la mujer que me diste. Y a la mujer le preguntaron, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Y a la serpiente le preguntaron, ¿qué hiciste? El que me crió mal. Ya no había otro. A final de cuentas, la culpa fue para Dios. Cuando fracasamos, cuando nos guiamos por el alma, cuando nos guiamos por los sentimientos y emociones, ¿saben quién es el primer culpable de nuestras situaciones de vida? Es Dios. Por eso muchos fracasamos, nos desanimamos, vivimos tristes, angustiados, porque estamos culpando a Dios de lo que nos pasa. Y quiero decirles que Dios es el único que cuando lo amamos, todas las cosas que nos sucedan a nosotros nos van a ayudar a bien. Dios es el único que puede hacer de un fracaso una victoria. Dios es el único que puede hacer de una enfermedad una sanidad. Dios es el único que puede libertarnos de un vicio y darnos una sobriedad y una vida diferente. Por eso Él, cuando nosotros le amamos, todas las cosas, no importa de qué índole, no importa de qué dimensión, no importa de qué tamaño, me van a ayudar, Él lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer, pero Él sí lo puede hacer. Por eso usted tiene que sacarle el mayor de provechos a todas sus experiencias de vida. No importa si le duelen o no le duelen, no importa si son fracasos o no son fracasos, no importa si son imposibilidades o no lo son. Usted tiene que sacarle el mayor provecho para crecer y avanzar en el reino de Dios y ser un mejor hijo de Dios aquí en la tierra y manifestar su gloria. Verso que sigue, hermanos. Y viniendo todo el pueblo, la columna de nube estaba, ¿verdad? Ya lo leímos, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así que Moisés tenía una experiencia real, como usted y como yo. Amén. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en sus vidas? Ahora, no le pregunté cuántos la sienten, cuántos la tienen. Porque a veces decimos, es que no la siento. No, no necesitas sentirla, necesitas creer que eres templo de Él. Si tú lo sientes, entonces tú te guías por tu alma y no por las verdades de Dios. Y la Biblia dice que el justo por sus sentimientos vivirá. ¿Así dice? ¿Cómo dice la Biblia? El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Si usted y yo somos justos, entonces si somos justos tenemos que vivir por fe. Hoy este culto está lleno de la presencia de Dios. Sienta o no lo sienta. Cuando usted salga fuera de este lugar, usted debe declarar lo que usted cree, no lo que usted siente. Por eso usted siente aquí un toque, un mover de Dios, pero sale a su casa y ya ve la situación de otra manera y ya no siente. Y dice, ¿dónde estaba aquello que Dios sentía allá? Está allí, pero tiene que creerlo. Creerlo. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que la presencia de Dios está en mí. Creo que su unción está en mí. Creo que su gracia está en mí y Él se manifiesta a través de mí. Lo sienta o no lo sienta. Esté enfermo o esté sano. Esté en problemas o esté sin problemas. Dios está conmigo. Amén. Quiero hablar de una segunda verdad
de la presencia de Dios. La manifestación de Dios a través del Señor Jesucristo. Allá se manifestó en forma de nube, en forma de truenos, de relámpagos. Pero Dios luego se manifestó a través del Señor Jesucristo. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Eso nada más lo recordamos en Navidad, pero eso lo tenemos que tener presente toda la vida. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. El Dios que tronaba, el Dios que tiraba relámpagos, el Dios que es como una forma de fuego, el Dios que estaba en una nube espesa en el monte Sinaí, el Dios que hizo humear aquel monte, ahora venía a habitar con los hombres, pero a través de un cuerpo humano. Ese cuerpo humano, esa persona lleva el nombre de Jesús, que significa Salvador. Jesucristo significa el Mesías Salvador. Jesús el Salvador, Cristo el Mesías. Combinados es Jesucristo el Mesías Salvador. Quiero leer la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Miren lo que dice Juan, es algo extraordinario que está en la Biblia. Ahí está, yo no le estoy enseñando nada nuevo. Todo está, ¿dónde? A lo mejor usted se sabe este versículo, a lo mejor usted ya ha estudiado esta palabra. Dice, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? El Dios de gloria, el Dios que estaba en la nube espesa. Aquel Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya no vino en forma de nube, ahora vino en forma de hombre. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso era lo que Jesús traía. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de la eternidad de Jesús, de la eternidad de Dios, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Por qué se extrañaba la gente cuando Jesús hacía milagros? ¿Por qué se extrañaba la gente cuando Jesús perdonaba a las personas? Porque sabían que eso solamente lo puede hacer Dios. Y entonces, como vean a un hombre, decían, no puede ser posible. Pero ese hombre era Dios, habitando a través de un cuerpo humano. Algo increíble, algo extraordinario, algo fuera de lo sobrenatural. Verso 38 del capítulo 10 de Hechos. Hechos 10:38 dice así, de la siguiente manera, quiero leerlo con ustedes. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Más bien Dios caminaba a través del cuerpo de Jesús. Por eso los que tenían fe que Él era Dios, lo tocaban y sanaba. Los que creían que Él era Dios Todopoderoso, que estaba en un cuerpo humano, le decían, tengo una hija enferma, gravemente atormentada por demonios. He venido a ti para que tú la sanes. Y Jesús le dijo, ve, y como has creído, te se ha hecho. Aquella mujer se fue, regresó a casa, todavía tuvo que caminar un momento, pero dice la Biblia que en el mismo instante que Jesús dio la palabra, la hija había sido liberada. Cuando ella llegó, solamente encontró a su hija libre y sana. Por eso vino aquel centurión y se postró ante los pies de Jesús y le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. No necesito que vayas a casa, di la palabra porque tú eres un hombre que tienes autoridad. Tú eres Dios. Y le dio la palabra y su siervo sanó. Vino otro llamado Jairo, un principal de la sinagoga, se postró a sus pies y adoró a aquel hombre que se llamaba Jesús. Pero él sabía que no estaba adorando a un hombre, estaba adorando
a Jesús de Nazaret, al Dios vivo, al Señor de señores, al Rey de reyes. Amén. Y después de adorarlo, le dijo Jesús: no temas, tu hija duerme, voy para despertarla. Llegó a casa, su niña había muerto, pero él la resucitó con su poder y su gloria. Aquella mujer que trajo perfume de nardo puro con un vaso de alabastro, no vino a ponerlo al fariseo Simón, no vino a ofrecérselo a otro, vino a ofrecérselo a Jesús. Ella sabía quién es el que merecía ese perfume. Ella sabía quién merecía ser adorado. Era Jesús. Por eso no se postró a los pies de Simón, se postró a los pies de Jesús. Y enjugaba sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos. Algo extraordinario. Cuando aquellos hombres sabios vinieron de lejanas tierras, caminaron horas, meses, tardaron un tiempo inigualable para llegar a este lugar donde había nacido el niño llamado Jesús. Cuando llegaron, vieron a María, vieron a José, pero no se postraron ante María, no se postraron ante José, sino que se postraron ante... Ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían quién estaba en ese cuerpo. Ellos sabían que Dios se había hecho carne y estaba habitando entre los hombres, y vinieron para darle gloria, honra y honor. Y le trajeron ofrenda de reyes. Le trajeron incienso, oro, para poder bendecir al Dios que estaba ahí. ¿Usted ante quién se postra? Ante el problema. A veces ante el problema lloramos y nos postramos ante el problema. A veces ante la situación que estamos viviendo nos sentimos frustrados. No se postre ante nada de eso. Póstrese ante aquel que le puede ayudar, y se llama Jesús de Nazaret. Él es Dios. ¿Dónde habita Jesús? En usted. Entonces, ¿por qué anda sin fuerzas a veces? ¿Por qué anda todo apachurrado y caminando? Imagínese a Jesús caminando por las calles de Galilea, por Jerusalén, por Jericó, caminando 10 horas, 15 horas, y Jesús caminando así. Imagínese a Jesús cargando la cruz del Calvario y subiendo una escalinata enorme después de haber sido golpeado, maltratado, de haber sido azotado, de haber sido dañado físicamente. Pero aún con todo eso que sufrió, su cuerpo estaba fuerte, estaba fortalecido en el poder de Dios, y cargó su cruz. Nadie la tomó esa cruz, él la cargó y llegó hasta el lugar donde iba a ser crucificado. A Jesús nunca usted lo va a ver derrotado en la Biblia. Léame los 4 evangelios y me dice: pastor, ya encontré a Jesús aquí, que iba con la cabeza cabizbajo, que iba con los hombros caídos y que iba arrastrando los pies. Si usted lo encuentra, le compro una Biblia de 1,000 pesos si quiere, para que usted se encuentre un texto de eso. Pero ¿sabe qué? Me va a tener que traer los 1,000 pesos a mí, porque no lo va a encontrar. No va a encontrar a Jesús ni aún en su muerte, ni aún en la cruz, derrotado, vencido. Aún en la cruz dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y cuando le quisieron dar vinagre, él no estaba pidiendo vinagre, él estaba clamando a Dios y entregando su vida al Señor, al que tenía todo poder y toda gracia. Así que usted y yo tenemos a Cristo en nosotros. Podemos levantarnos en victoria. Por eso la Biblia dice, en el apóstol Pablo en el Filipenses, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Cuando el poder de Dios viene sobre mí y yo lo uso, mi cuerpo va a tomar otra actitud, mi cuerpo va a tomar otro accionar, otra forma diferente. Amén. No lo escucho muy convencido. Amén. A veces nos guiamos por lo que otros hacen. Cuando hay un llamado al altar, usted primero espera a ver quién es el primero que pasa. Y a usted lo está llamando Dios, pero usted está viendo a ver quién pasa. Y si no pasa nadie, usted no pasa. ¿Sabe quién se pierde la bendición? No es su vecino, no es el otro que no lo hizo, es usted.
Porque a Dios le está llamando a usted, pero usted está viendo para los lados. No mire para los lados, mire hacia donde está Jesús. Hacia los lados va a encontrar derrota, va a encontrar desánimo, va a encontrar temor. Está sentado él porque no quiere pasar, porque tiene temor. Y usted lo mira y se contagia de temor. El otro está sentado allí y no quiere pasar, está ahí queriendo, pero no quiere. Lo mira usted, está lleno de temor. ¿Qué le va a pasar a usted? Levántese en el nombre de Jesús. Venga al altar, póstrese ante Dios y dígale: Señor, quiero la victoria hoy, quiero recibir. No me importa si él no quiere. Cuando usted lo hace, otros vienen. Sea lanza, sea punta de lanza, no sea seguidor, no sea expectante. Haga lo primero usted. ¿Le gusta seguir o le gusta que le sigan? ¿Le gusta abrir brecha o quiere que abran la brecha para que usted camine por un camino ya tranquilo? Amén. Los que abren brecha llevan mayor bendición en sus vidas. Los que se lanzan primero llevan mayor bendición. De todos los discípulos de Jesús que estaban en la barca, hubo uno que se atrevió a caminar sobre las aguas. Ese fue Pedro. ¿Por qué los demás no caminaron en las aguas? Porque no se atrevieron. Pero si otro le hubiera dicho, como le dijo Pedro: si eres tú, Señor, también manda que yo ande sobre las aguas. Pero el único que le dijo a Jesús es Pedro. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas. Y dijo Jesús: ven. No le dijo vengan, le dijo: Dios no hace llamados en montones. Yo estoy plenamente convencido de eso. Dios no hace llamados en montones. Cuando hay un llamado al altar, Dios te lo va a hacer a ti directamente. Es más, te lo va a poner en tu corazón y te va a decir: te estoy llamando. Pero eres tú el que respondes, eres tú el que decides, eres tú el que toma la acción, eres tú el que te atreves a salir de la barca y caminas hacia Jesús. Así que Dios se ha manifestado a través de Cristo. Capítulo 8 de Mateo, verso 27, hermanos. Después de que Jesús hizo un milagro, calmó la tempestad, le ordenó al viento se calmara, a la mar se calmara, se estuvieran quietas. Los hombres se maravillaron, verso 27 de Mateo 8. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban sorprendidos los discípulos porque estaban viendo un hombre, pero que tenía una autoridad increíble. Le decía al viento: estate quieto, y el viento se estaba quieto. Le decían al mar: estate tranquilo, deja de estar haciendo olas. Y el mar dice: amén, en orden. Entonces los discípulos veían a ese hombre y decían: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué cosas tan extraordinarias. Ese que le mandaba al mar y al viento estarse tranquilo, ¿dónde está? Está en usted y está en mí. ¿Podrá mandar que las tempestades se calmen en su vida? ¿Podrá mandar que la enfermedad cese en su cuerpo? ¿Podrá mandar que su matrimonio se ponga en orden en el nombre de Jesús? ¿Podrá hacer que Dios haga un milagro allí en su entorno si Él está en su vida? Claro que sí. Es 100% seguro. Capítulo 1 de Marcos, hermanos, verso 21 al 27. Disculpe que estoy leyendo mucho la Biblia, pero bueno, yo creo que necesitamos leerla para poder ir captando lo que Dios tiene para nosotros. Capítulo 1, verso 21 de Marcos. Dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. La gente que lo oía se maravillaban. ¿Cuántos se maravillan de leer la Biblia, hermanos? ¿Cuántos se maravillan de leer la Biblia y se quedan con la boca abierta y dicen: wow? La gente que oía a Jesús se quedaban con la boca abierta, con los ojos cuadrados, con los ojos desorbitados, y decían: wow. Y cuando usted está leyendo la Biblia, ¿a quién está enseñando? ¿A quién está oyendo usted? A Jesús, a Dios. Y ellos se impresionaban, usted y yo mucho más. Ellos se admiraban de cómo enseñaba, porque enseñaba como quien tenía autoridad. Dice el verso 23: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo:
¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Miren, los demonios conocen a quién. ¿Sabían quién era Jesús? Dice, ¿tú eres el Santo? Y los demás pensaban que era hombre, y los demonios decían, no deje que los demonios lleven mayor revelación que usted. Usted tiene que tener mayor revelación de las cosas de Dios. Por eso brujos, hechiceros y curanderos a veces se infiltran en la iglesia. Amén. Y se hacen pasar. Por eso necesitamos el uso de los dones, el discernimiento, el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas para no ser engañados. Hay cristianos que todavía creen en el color rojo, atándose un hilito, poniéndose un hilito en la frente. El color rojo es la sangre de Jesús. Usted no necesita un hilito, no necesita una piedrita, no necesita nada. Usted necesita la sangre de Jesús. La sangre de Cristo aplicada es visible a los demonios, a los poderes de las tinieblas. Ellos sí ven esa sangre y logran detenerse en el nombre de Jesús. Quiero seguir leyendo, dice la Biblia, verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate y sal de él. ¿Qué hizo el espíritu? Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió. Hermano, si un espíritu malo, un espíritu de Satanás puede hacer que un cuerpo se estremezca, ¿qué no podrá hacer la presencia de Dios en su vida? Amén. ¿Qué no podrá hacer la presencia de Dios en su vida? Algunos tienen miedo, ay, que no paso, porque ¿qué tal si me caigo? No se preocupe, no busque la caída, busque a Jesús. Amén. Ay, ¿qué tal si me desmayo? No se preocupe, no busque el desmayo, busque a Jesús. Mire, un demonio sacudió este cuerpo, lo hizo que se estremeciera, lo hizo que temblara, lo hizo que se torciera. Y era un espíritu maligno. ¿Qué puede hacer el Espíritu de Dios en su vida? ¿Qué puede hacer el Espíritu de Dios en su cuerpo? Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Él puede compungir nuestro corazón y podemos sentir cómo Él hace nuestro corazón y lo estrecha para que nosotros podamos adorarle. Él lo puede hacer. Así que cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios hace cosas extraordinarias. Quiero seguir leyendo. Dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Qué autoridad tan grande, qué autoridad tan maravillosa la de Jesús, que venía, dice, y aún mandaba a los espíritus inmundos. ¿Y qué hacían los espíritus inmundos? Le obedecían. Hoy quiero llevar ahora a la presencia de Dios en la vida de los hijos de Dios. Usted es templo. Ahora, ¿para qué nos sirve la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué va a hacer la presencia de Dios en nosotros? Ya vimos que se manifestó de manera extraordinaria en el monte Sinaí. Ya vimos que se manifestó a través de Jesús. Pero ahora Dios se manifiesta a través de ¿quién? ¿A través de quién? ¿A través de quién? No escucho. ¿A través de quién? A través de mí. Porque Él está en mí. Él vive en mí. Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Él vivía la manifestación de Dios a través de su cuerpo. Quiero llevar a esto, hermanos. Marcos capítulo 10, verso 17, por favor. La manifestación de Dios en la vida de cada persona es algo voluntario. Dios nunca me va a forzar a hacer algo. Yo tengo dos cosas que me pueden guiar en la vida. Me puede guiar mi alma y me puede guiar el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen alma?
¿Y cuántos se dejan gobernar por el alma? ¿Y cuántos se dejan gobernar por el espíritu? Quiero llevarlos a esto. Este es el punto donde Dios quiere tratar con usted y conmigo. Cuando meditaba en este pasaje, cuando Dios meditaba, y hoy por la mañana, como a las 5 de la mañana, Dios me despertó y me estuvo haciendo reflexionar sobre muchas cosas. Tenemos muchos problemas porque somos más almáticos que espirituales. ¿Sabe usted eso? Y nosotros debemos ser más espirituales que almáticos, porque ya está la presencia de Dios. O sea, debe de haber más manifestaciones de Dios que de la carne, pero lamentablemente a veces hay más manifestaciones de la carne que de... Por eso a veces nos ponemos chiquiones, chipilosos, llorones. Ya nos enojamos, ya nos sentimos. Ya no me saludó el pastor. Entonces, ¿todas son manifestaciones de qué? De la carne. Quiero llevarlo a esto, hermano. El Espíritu Santo quiere tratar con la iglesia palabra de vida y quiere llevarnos a la dimensión de la vida espiritual, no de la vida carnal. Ya hemos batallado mucho con la carne, ya hemos sufrido mucho, hemos tenido altas y bajas, algunos han caído, han tropezado y se han vuelto a levantar y a veces siguen batallando. Tenemos problemas en el matrimonio, tenemos problemas en la casa, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas con nosotros mismos. A veces andamos hasta enojados con nosotros mismos. No nos aguantamos ni nosotros mismos. Amén. Vamos ahí a la Biblia, Marcos capítulo 10, verso 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué quería él? Entrar a la vida espiritual, dejar la vida carnal y entrar a la vida. Le digo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna es la vida del Espíritu. La vida de Jesús viviendo en nosotros. Esa es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Él quería tener a Jesús. Y vino corriendo, se postró ante Jesús y dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque la palabra que usó este hombre era un calificativo que no solamente se le atribuye a Dios. En el original griego, esa palabra bueno solamente es atributo, es un atributo para Dios. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Me estás llamando Dios? ¿Estás reconociendo que no soy un maestro, que soy Dios? Y entonces, ninguno hay bueno, sino solo, si me estás diciendo que soy bueno, como si fuera Dios, entonces me estás diciendo que soy Dios. Le digo, los mandamientos sabe, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Diga, ¿se parece a mí este hombre? ¿A cuánto se parece este hombre? Dice, desde muy joven había empezado la práctica de obedecer los mandatos de Dios. Y digo, maestro, todo lo he guardado. Pero no sabía que estaba hablando con el que conoce los corazones. Verso que sigue, hermanos. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué le pidió Jesús? ¿Le pidió dinero? Algunos dicen que en la iglesia evangélica es puro pedir dinero. Piden dinero. Yo le pregunto, ¿le pidió dinero Jesús a este hombre? No le dijo, dame tu dinero. No le dijo, déjame ese dinero que tienes y yo lo voy a usar. Miren, le dijo, vende todo lo que tienes. Pero sí le digo las instrucciones, cómo debía usarlo. ¿Y sabe qué es lo que no nos gusta a nosotros? Que nos digan cómo hacer las cosas. Amén. Cuando alguien nos dice, hazlo así, usted dice, ¿y por qué?
Si así me siento bien. Usted es almático y no es espiritual. El espiritual obedece. El almático responde. ¿Y por qué? Si yo siempre lo he hecho así. Me gusta andar así. Me gusta vivir como cristiano así. ¿Y quién me dice algo? ¿Y usted no se mira cómo está usted? Ese es almático. Diga conmigo, gracias a Dios que no soy como ellos. Gracias a Dios que no soy uno de ellos. Amén. Entonces, el que es espiritual y guiado por el Espíritu obedece lo que Jesús dice. Puede ser algo sencillo. Algunos le quieren tomar la temperatura y dicen, ¿y por qué me la va a tomar si ando bien? Eso usted cree. Obedezca simplemente. Déjese tomar la temperatura. No le va a pasar nada. No es una pistola de disparo, de balas. Es un termómetro. No le van a insertar un chip. Nada más. Haga lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús. Qué tremendo el Señor Jesús aquí, hermanos. Ya estamos aquí, ¿Somos templo de Él? ¿Quién tiene que guiar nuestra vida? ¿El alma o el espíritu? ¿Y quién la guía más? Ok, sigan meditando allí. Dice, pero él, afligido por esta palabra, ¿se fue? ¿Cómo se fue? ¿Esa es una expresión del alma o del espíritu? ¿Este hombre fue obediente o desobediente? ¿Qué quería este hombre? Heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿cómo le va a heredar? Sí. Pero cuando le dijo, ¿cómo? Él dijo, así yo no juego. Después de que eres salvo, que eres transformado por el poder de Jesús, ¿qué es lo que sigue en tu vida cristiana? Bautizarte en agua. Y algunos dicen, ay, ¿por qué me tengo que bautizar? Mejor me espero 1 año, 2 años, 3 años. No necesitas esperarte 2, 3 años. Si eres cristiano, ya recibiste a Jesús, obedece el mandato. Nada más. Ahora, si tienes algún problema que resolver, resuélvelo lo más pronto posible. Pero obedece el mandato de Jesús. Si tienes que congregar, congrega. Mire, la Biblia dice que es un mandato congregar. ¿Cuánto lo obedecemos? ¿Y cuánto lo desobedecemos? La Biblia dice que es un mandato ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto obedecemos ese mandato? Es que no siento hoy, como decirle al Espíritu Santo, que me llene. Mejor mañana, que ya tenga más ganas. Eso es almático, no es espiritual. Entonces, el espiritual no es el que anda con una aureolita aquí, con túnicas largas, que no se le ve nada, que anda con una cara que no tiene ni una sonrisa. Ese no es el espiritual. El espiritual es el que obedece lo que Jesús dice. Dígame, gloria a Dios. No me miren con esos ojos, por favor, hermanos, en esta mañana. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Festejemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que está con nosotros y quiere ayudarnos a vivir una vida transformada y diferente en esta tierra. Los tiempos que estamos viviendo requieren que usted y yo seamos más espirituales que carnales. Los tiempos, hermanos, los problemas están arreciando. ¿Y saben dónde están arreciándose? En el matrimonio, en la casa, en el hogar, porque ahora pasamos más tiempo. Amén. Y entre más tiempo pasamos, a veces dicen, ¿anda con quién? Dice, ¿o vive con quién? Vive con Andrés un mes y sabrás quién es, ¿verdad? Y entonces, cuando andamos así, nos volvemos tensos. A algunos no nos gusta tener mucha amistad cercana, ¿sí? A mí me encanta relacionarme con las personas. Los puedo invitar a mi casa, pueden verme cómo vivo, pueden verme cómo estoy, pueden ver cómo son mis hijos, cómo es mi familia, y no tengo ningún temor, ninguna pena. Amén. Que usted entre a mi casa no me causa ningún temor.
Si usted critica, ya es asunto de usted, ya no es mío. Amén. Si usted sale diciendo cosas, ya es asunto de usted. Usted se la va a arreglar con aquel que usted conoce. Se llama Dios. No tengo temor de brindar mi amistad a las personas. Me pueden fallar 1 o 2 veces y se la voy a brindar a mi amistad. Porque Dios me la ha brindado siempre. Y le he fallado 1 o 2 veces y Él me sigue diciendo, eres mi hijo, eres mi siervo y estoy contigo. ¿Por qué yo no voy a actuar como Dios? No hablo de la divinidad, hablo de la espiritualidad. A veces nos cuesta mucho trabajo brindar nuestra confianza a los demás. Bueno, no me voy a salir mucho del tema. Vamos aquí. Entonces, el afligido se fue por esta palabra. Triste porque tenía muchas posesiones. Mire, cuando usted actúa de manera almática, le va a costar trabajo darle al Señor. Le va a costar trabajo darle de su tiempo, de sus talentos, de sus recursos. Le va a costar trabajo ofrendar, diezmar, cooperar, colaborar y dar todo, porque usted se guía por el alma. Este hombre se guió por su alma y su alma le dijo, no hagas eso, tanto trabajo que te costó juntar todo eso, ese dinero para que hoy lo vendas y se lo des a los pobres que no han hecho nada. Esos flojos, descarados que no sirven para nada y le vas a regalar tu dinero. Esas son las ideas que vienen del diablo hacia nuestra mente y entran a nuestra alma. Diga, gracias a Dios que a mí no se me aparecen esas ideas. Dele gloria a Dios y un fuerte aplauso a Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Él vive y reina por siempre. Segundo hecho, hermanos. Libro de Hechos, capítulo 5, verso del 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Hasta allí todo estaba normal, todo era normal, pero el verso 3 entra la cuestión espiritual. Quiero hacerles entender en esta tarde que todo lo que hacemos tiene que ver con el espíritu, no solamente con lo material y lo natural. Si queremos andar en el mundo del espíritu, tenemos que aprender que lo natural, lo terrenal, tiene que ver con lo espiritual. ¿Cómo alaba a Dios usted? ¿Con el espíritu o usa su cuerpo? Si usted aplaude con el espíritu, ¿se escucha su aplauso? No, pero si usted aplaude con su cuerpo, si usted canta con el espíritu, se va a escuchar. Pero si usa su garganta, su voz, entonces se escucha. El cuerpo es para usarlo para bendecir el nombre del Señor. Todo lo que usted tiene está allí. Quiero seguir leyendo. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Qué temeridad tan grande, hermanos. ¿Quién se le olvidó que estaba allí? El Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En la vida de Ananías y en la vida de Safira. ¿Dónde está el Espíritu Santo en usted? Cuando usted decide hacer algo para el Señor, ¿dónde está el Señor? Cuando usted decide dar algo para el Señor, ¿dónde está el Señor? Cuando usted recibe su salario, ¿dónde está el Señor? ¿El Señor no ve cuánto usted gana? Claro que Él sabe cuánto usted gana. Y Él sabe cuando usted trae su sobre de diezmo. Y sabe si usted le metió lo que es o lo que usted quiere. Si usted le metió lo que es, usted es obediente y espiritual. Si usted le metió lo que usted quiere, entonces usted es almático. Se guía por los sentimientos. Si usted dijo, esta semana no, Señor, porque tengo muchos compromisos y no me alcanza, entonces usted está actuando bajo el alma y no bajo el espíritu. Cosas muy sencillas, Señor.
muy prácticas en la vida cotidiana. Ananías y Zafira dejaron de actuar en el espíritu y se guiaron por la carne, por el alma, por el yo, por los pensamientos, por las ideas humanas. Y mire lo que hicieron. Algo tremendo. Pedro le dijo, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Delante de quién estamos? De Dios. Por eso todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hacerlo como para el Señor. Porque al Señor Jesús sirves y de Él vas a recibir recompensa. Si ahí en escondida tú dices, ay, ya me cansaron, ya estoy chocado que el pastor siempre me está diciendo esto y aquello. Yo no te escucho, ni quiero escuchar. Pero Dios que habita en ti está escuchando lo que tú estás diciendo. Y dice Dios, este no es espiritual, este es almático. Quiero guiarlo, pero no se deja guiar. Mi hermano, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de necesidad, en este tiempo de aumento de las cosas, usted debe ser obediente a Dios. Si usted obedece a Dios en todo lo que le diga, Él va a abrir las ventanas de los cielos. Él va a encargarse de usted. Él lo va a cuidar. Él lo va a guardar. Él lo va a ayudar. Amén. Si tiene que salir con cubreboca a la calle, lleve el cubreboca y deje de decir, oye, ya me cansé, ando acalorado, yo no sé por qué pusieron esta cosa. Peor va a sentir usted. Vaya tranquilo, con su cubreboca, vaya como si fuera a hacer una operación, como si fuera doctor. Esto lo han usado los doctores mucho tiempo cuando están allí. Y lo usan horas. Deje de rezongar y deje de andar de malas. Y guíese por el Espíritu Santo. Que le tienen que tomar que tiene que vacunarse, vacúnese. ¿Cuál es el miedo y el temor? Hay cosas peores. Amén. ¿Que le van a meter el chip? No le crea, hombre. Usted ya tiene el chip de Dios, tiene al Espíritu Santo en su vida. Amén. Usted es templo del Espíritu Santo. Ya tiene el sello de Dios, no le van a poner el 666. Amén. ¿O no tiene el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo en usted. Son las arras del Espíritu. Y dice Dios que Él conoce a los que son suyos. Teniendo este sello, aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No tenga temor. Amén. Déjese guiar por Dios. Hermanos, quiero llevarlos a esto. Todo lo que usted haga debe hacerlo guiado por el Espíritu y no por la carne. La carne nos va a guiar siempre a cosas equivocadas. Mire, Ananías y Zafiras, cómo quedaron. Pedro le dijo, lo hubieras retenido, te hubieras quedado con ellos. Te hubiera sido mejor quedarte con ellos que venir a querer engañar. Porque la Biblia dice que a Dios nadie lo va a poder engañar. Y el que cree que se burla de Dios, dice, se engaña a sí mismo. Hay que tener temor del Señor, no miedo, temor. Temor significa reverencia. Sigo leyendo, hermanos. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Wow. Imagínense si hoy pasara esto, hermanos. Si Dios usara este método hoy. Aleluya. Dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto la vendí. Mire, Pedro sabía en cuánto la habían vendido. ¿Quién se lo había dado? El Espíritu Santo. Es palabra de ciencia, palabra de revelación.
Y ella dijo, sí, en tanto la vendí. Y Pedro le dijo, entonces, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Es cosa grave, hermanos. Es algo fuerte. Es algo delicado. Es muy importante que aprendamos a ser templos de él. Espíritu Santo. Ahora yo le voy a hablar de los que permitieron que el poder de Dios se manifestara en ellos. La obediencia en nuestra vida. Usted puede permitir al Espíritu Santo obrar. Escuché el testimonio, leí el testimonio de un misionero que vivió en el tiempo que estaba la plaga, no recuerdo cómo se llamaba, era algo negro. No sé si era fiebre o era algo, pero en África había ese y mucha gente estaba muriendo. Y Dios lo envió a ese lugar para que él orara por las personas. Y era muy contagiosa. Cualquier persona que tocaba a una persona que estuviera cerca, era seguro que se contagiaba de ese. Entonces este misionero llegó y empezó a orar por las personas. Y Dios empezó a sanar. Las tocaba. Estaba donde estaban ellas y las tocaba. Entonces se hizo una noticia pública y entrevistaron a esta persona y le dijeron, ¿qué tienes? ¿Por qué no te pasa nada? ¿Por qué no te pasa? Entonces trajeron unos virus que hacían que ese mal viniera y se lo pusieron en sus manos. Y dicen que literal vieron cómo los virus se morían en sus manos. Porque el fuego de Dios estaba en él. Amén. Cuando dejamos que la presencia de Dios habite en nosotros de manera real, Él sana nuestros cuerpos. Él sana a otros, puede tocar a otros, puede ministrar a otros. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, hasta un canto toca la vida de la gente, aunque esté desafinado. Aunque salga con un gallo, pero si hay unción en su vida, ese canto va a tocar la vida de la persona. El gallo ni se va a escuchar. Amén. Concluyo, hermanos, porque ya hoy me llevé más tiempo del que me llevo cuando predico. Libro de los Hechos. Voy a concluir allí. Para que vean lo hermoso que es contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Libro de los Hechos, ¿ya lo tienen? Capítulo 28, Hechos 28. El naufragio de Pablo en la isla de Malta, después de haber estrellado, anclado su barca en unos lugar donde quedaron allí, se destruyó la barca y ellos descendieron a la isla de Malta. Versículo 2 dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la multitud que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Dónde se le prendió? Y fue visible a todos. Todos vieron la víbora. Dice, cuando los naturales vieron a víbora que colgaba de su mano, se decían a unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Ese era el concepto que tenían las personas de él. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño. ¿De qué estaba hecho Pablo? Diga como yo, de carne y hueso. Tenía un cuerpo que se sostenía a través de la sangre. Pero dice la Biblia que ningún daño. Ellos estaban esperando que él se hinchase. Primera reacción que había cuando una serpiente de ese tipo mordía a una persona, se hinchaba.
Y era pronto, no eran horas, eran pronto, eran minutos en que esa persona empezaba a hincharse. Lo segundo, que cayese muerto de repente, sufrían un paro cardíaco y entonces todos estaban viendo a Pablo y lo veían a Pablo con los ojos cuadrados, los ojos desorbitados, y lo sigan viendo a Pablo. Y Pablo tranquilo ahí tomando el calor de la fogata, ahí viendo, contemplando a todos, y todos estaban viendo a Pablo. Dice la Biblia, verso 6, pero ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era primero dijeron que era un homicida y luego dijeron que era ¿por qué no le hizo efecto el veneno? Porque Pablo era templo de él. Y ese fuego del Espíritu Santo hizo que ese veneno, aunque era mortal, fuera anulado en el nombre de Jesús de Nazaret. No dice la Biblia que oró Pablo. Dice que nada más se sacudió la víbora, la echó ahí y se quedó tranquilo, quieto. La presencia que está en usted, eso puede hacer en su vida. Pero usted necesita que esa presencia maravillosa se manifieste en usted. Usted necesita dejarla allí, que salga en su vida. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Y qué? Y le sanó. Mire, Pablo no venía de la iglesia, hermanos. No venía de un culto de avivamiento. No venía de una reunión donde hubo gozo y alegría. ¿Sabe de dónde venía? De un naufragio. Iba en condición de preso. Lo llevaban a Roma. Pero la unción de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo que estaba en él, residía en él, donde quiera que estuviera el apóstol Pablo. Así que no es de dónde viene, de dónde está, hermano. Es quién está en usted. ¿Quién está en usted? El Espíritu Santo. Y está listo para hacer cosas extraordinarias. Así que él oró por el papá de Publio y sanó. No se lamentó Pablo y estaba llorando porque había naufragado y todas esas cosas. No se lamente por los problemas, hermano. Siga en victoria. Amén. Se destruyó la barca, pero no se destruyó su vida. Amén. Tuvo un tropezón, pero no quedó tirado. Se levantó. Tiene todavía poder para seguir adelante. Hay victoria en el nombre de Jesús. Dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Y eran sanados. ¿Usted quiere que la gente llegue a su casa y que sean sanados? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Usar la presencia de Dios que está en usted. Deje que esa presencia cambie su vida, transforme su corazón y úsela. ¿Usted es templo de él? Y si es templo del Espíritu Santo, el odio, la amargura, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón, ¿dónde tiene que estar? Diga conmigo, fuera. Diga conmigo, fuera.
Si usted es templo del Espíritu Santo, resentimientos tienen que estar fuera, amargura tiene que estar fuera, odio tiene que estar fuera, tristeza tiene que estar fuera, porque usted es templo del Espíritu Santo. Y Él está para ungirle, para tomarle, para envolverle, para levantarle. Si usted tiene un problema, no tiene que darle lugar a la imposibilidad, tiene que darle lugar a la posibilidad, porque al que cree, todo le es posible y Dios está en su vida. Dios habita en su corazón. Dios está con usted. Dios está conmigo. Así que podemos hacer cosas extraordinarias. El Salmo dice, unidos a Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Qué hermoso es poder contar con la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está batiendo su vida? ¿Qué es lo que está entristeciendo su corazón? ¿Qué es lo que le impide a usted perdonar? ¿Qué es lo que le impide a usted amar? Porque a veces digo, ya no, yo no amo a este, ya no, ¿verdad? A veces cuando el hombre tiene problemas, dice, ya no la amo. ¿Y por qué no la amas? Porque ya no la amo. Pero si te casaste con ella enamorado, sí, pero ya no la amo. Ese es un amor almático, porque el amor de Dios nunca deja de. El amor de Dios va a amar, aunque pasen los años. El amor de Dios va a amar, aunque sean nuestros enemigos. Usted va a amar aunque lo critiquen, lo murmuren, le digan cosas en contra de usted. Usted va a amar si usted se guía por el Espíritu. Se guía por el alma, usted dice, ya no aguanto. Y ya no aguanto, dice. Quiero orar en esta tarde, hermanos. No sé qué necesidad tenga usted. No sé con qué esté luchando usted, pero en esta hora Dios quiere obrar en su vida. Todos los que me siguen a través de las redes sociales, quiero invitar para que puedan tener un encuentro con Jesús. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo en el día y en el momento que decidimos recibir a Cristo Jesús. Así que quiero darles la oportunidad para que usted que está allí y que no conoce al Señor pueda hacer esta oración conmigo y recibir a Cristo Jesús. Amén. Y voy a orar por usted y voy a bendecirle. Voy a invitar a la iglesia presencial que está aquí, que cierre sus ojos, oren conmigo y vamos a bendecir a cada persona que está a través de este medio y que puede ser alcanzada y tocada por el poder del Espíritu Santo. Te voy a pedir que repitas conmigo esta oración y luego voy a orar por ti para que Dios te bendiga. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de escuchar tu palabra. Creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Creo que su sangre derramada hoy me perdona mis pecados y me limpia de toda maldad. Creo lo que dice tu palabra, que si yo creo que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos, soy salvo, porque con el corazón creo para justicia y con la boca confieso para salvación. Hoy abro mi corazón y te invito, Señor Jesús, a que entres a mi vida, a que entres a mi ser. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido, Señor Jesús, que me hagas un hijo de Dios, que me hagas templo del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor Jesús, porque sé que tú oyes mi oración y has entrado a mi corazón y a partir de hoy soy hecho un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada oyente, por cada uno de los que están a través de la línea viendo y que están, Señor, percibiendo este mensaje. Oro para que la gracia, el poder de Jesús le toque. Si alguno está enfermo, oro para que la sanidad llegue a sus cuerpos. Si alguno ha estado atormentado por algún espíritu, por insomnio, por, Señor, depresión, apatía, oro para que sea desarrollado de su vida en el nombre de Jesús y un milagro es hecho en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Dios te bendiga, Dios te guarde y te fortalezca. Esperamos que sigas conectado en la próxima edición que tengamos, en el próximo momento que tengamos esta predicación, tú puedas conectarte y seguir esta transmisión en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Cristo Jesús.